A reading from the book of the Lectura prophet Jeremiah. del profeta Jeremías. This word came to Jeremiah. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero que estaba trabajando en el torno. Le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, como pasa al barro en mano del alfarero. Y volví a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor. Y no podré yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como este alfarero, oráculo del Señor. Miren, como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Verbum Domini. Blessed is he. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Praise the Lord. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Put not your trust in No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. he returns to his earth. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Open our hearts, O Lord. Abre nuestros corazones, Señor, para escuchar las palabras de tu Hijo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, The kingdom of heaven el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. they haul it Cuando está llena, la arrastran a la orilla. good into buckets. Se sientan What is bad they throw away. y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Thus it will be at the end of Lo mismo sucederá al final del tiempo. the angels will go out Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos throw them into y los echarán al horno encendido. where there will be Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Do you understand all these ¿Entiendan bien todo esto? things? They answered Ellos le yes. contestaron, sí. And he replied, Él les dijo, Then every scribe ya ven, instructed un letrado que entiende el reino de los cielos is like the head of es a como un household padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. When Jesus finished Cuando these Jesús acabó estas parábolas, parables, away from there. partió de allí. Verbum Domini.
We welcome once again to Damos la bienvenida nuevamente esta mañana al Padre Simeón y el grupo de las Bahamas as well as a group from Texas. y el grupo de Texas que viajó hasta acá para visitar. Siempre es un gusto conocer a Around the world. parte de nuestra familia de EWTN de todas partes del mundo, así que As bienvenidos. you know, World Youth Day is now. Como saben, la Jornada Mundial de la Juventud se está celebrando en Cracovia, Polonia, y uno de los que estuvieron participados en la preparación es una hermana que pertenece a la comunidad de Santa Faustina, la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, la hermana Gaudius Gas. Durante este año, otra de las hermanas, la hermana Manuela, viajó por todos Estados Unidos en este año de misericordia para hablar acerca de la misericordia del Señor. Uno de los lugares donde pararon fue en New Haven, Connecticut, en la iglesia de Santa María. Y la hermana Gaudius Gas dio una charla y contó una historia muy dramática sobre la que ella entendía los detalles, y entenderán por qué entendía los detalles de la historia cuando llegue a su conclusión. Es una historia verdadera, algo que pasó en los horrores del campo de concentración nazi en Polonia, en Auschwitz, donde San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco visitaron ese horrible lugar donde se cometieron tantas atrocidades. Pero el comandante, su nombre era Rudolf Höss, estuvo ahí 3 años. No Rudolf Hess, el subordinado de Hitler, sino Rudolf Höss. Estuvo 3 años y durante esos 3 años 2,5 millones de personas fueron exterminadas. Otro 500,000 murió de hambre y enfermedad. Así que los prisioneros lo llamaban un animal por las atrocidades que supervisaba. Después del final de la Segunda Guerra, fue a la clandestinidad, pero antes de esto, cuando todavía era comandante, la comunidad jesuita entera de la comunidad fue llevada al campo de concentración. Fueron llevados al campo de concentración, pero el superior únicamente estaba de viaje, así que no fue aprendido. Cuando volvió y descubrió que sus hermanos jesuitas habían sido llevados al campo de concentración, quería estar con sus hermanos, tanto que se metió a escondidas al campo de concentración. Probablemente no sabía de los horrores que ocurrían ahí dentro, pero fue descubierto y fue llevado inmediatamente a Rudolf Höss, el comandante, y los guardias esperaban que Rudolf lo ejecutara sin siquiera pensarlo. Pero Rudolf tuvo un poquito de misericordia que extendió a Vladislav Long, así se llama el superior de los jesuitas, y le permitió marcharse. Después de la Segunda Guerra Mundial, este comandante Rudolf Höss pasó a la clandestinidad, pero fue descubierto y fue convicto de crímenes contra la humanidad, lo peor de lo que a uno se le puede condenar. Y había de ser ejecutado en Auschwitz, donde tantas atrocidades habían ocurrido. Había de ser colgado, pero fue puesto en prisión en el intertiempo en Vladivice, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es el sitio de nacimiento de San Juan Pablo II. Pero tenía mucho temor de ser puesto en esa prisión con los guardias polacos, porque él esperaba plenamente que iba a ser torturado, que iba a sufrir terribles cosas por estos guardias polacos, por lo que habían hecho los nazis, por lo que había hecho el mismo Rudolf Höss, que iban a... Y él temía eso incluso más que su propia ejecución, lo que había de sufrir antes de eso. Pero para su sorpresa lo trataron bien. No lo trataron de la forma que merecía, sino que lo trataron con misericordia. Así que fue tratado bien, y esto fue algo que fue un momento de conversión para él.
Pareció ser un momento de gracia cuando recibió esa misericordia, que es algo que no merecemos, sino que es algo que es dado. Así que pidió un sacerdote. Tenía 47 años, se estaba enfrentando a su propia muerte, a su mortalidad, y se había criado como católico, pero había abandonado la fe. Así que pidió un sacerdote. Recuerdan, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, las heridas estaban en carne viva, no había ningún sacerdote dispuesto a escuchar su confesión. Las atrocidades eran demasiado grandes, las heridas estaban en carne viva. Pero él recordó a aquel superior jesuita, recordó su nombre, Vladislav Lon. Dijo, encuéntrenlo, por favor, les ruego, búsquenlo. Así que fueron y lo buscaron. ¿Y dónde lo encontraron? En el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, Polonia, donde muchos de los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud se están llevando a cabo. Era capellán de las Hermanas de la Misericordia y aceptó ir a escuchar la confesión de Rudolf. Y la hermana Gaudias dijo que la confesión duró muchísimo tiempo. Y al final el padre Vladislav dijo, te absuelvo de tus pecados. Rudolf Voss, tu animal, quedas perdonado de tus pecados. Fue al día siguiente que Vladislav, el padre Vladislav, le trajo la Sagrada Comunión antes de su ejecución. Y uno de los guardias presentes dijo que él siempre recordará esto porque Rudolf estaba de rodillas, estaba sollozando, era como un niñito recibiendo su primera Sagrada Comunión, recibiendo la comunión. Y dijo, él escribió que quería una carta abierta que escribió, que fuese publicada en los periódicos polacos después de su ejecución. Y aquí tenemos lo que escribió. Yo sé lo que hice. Yo sé cuán grande es mi pecado y mi culpa, pero Dios me ha perdonado. Y ahora les pido a ustedes, la nación polaca, el pueblo polaco, que me perdone también. Tengo la esperanza que puedan hacerlo. La hermana Gaudia indicó en la imagen de la Divina Misericordia que tenemos que la imagen de la Divina Misericordia, la mano derecha de Jesús está levantada. Esa mano derecha tiene una llaga donde fue clavado en la cruz, pero esa mano derecha está levantada en bendición. Él recibió llagas de nosotros y Él devuelve bendición. Y la hermana Santa Faustina, la hermana Gaudia, dijo que cada vez que alguien nos lastima, cada vez que alguien nos ofende, nuestra primera reacción debe ser, ¿cómo puedo hacerle el bien a esta persona? Porque como San Maximiliano Kolbe, quien estuvo en ese campo de concentración y murió en Auschwitz también, él dijo, cuando los prisioneros estaban congregados a su alrededor, en cierta ocasión él dijo, el amor no se crea, solo el odio se crea. Así que cuando los prisioneros robaban unos de otros para sobrevivir, él regalaba su pan, su mínima ración que tenía. Él bendecía a los prisioneros, oraba con ellos, e incluso cantaba himnos a la Virgen en ese horrible lugar. Así que pensemos en esa imagen. Si alguien los ofende o los lastima, la mano de Jesús está herida, pero está extendida en bendición. Así que debe ser para nosotros de la misma forma, no devolver mal por mal, sino devolver una bendición en cambio, como dice San Pablo. En el Evangelio de hoy Jesús habla acerca de la realidad de nuestro juicio final, que todos tendremos que responder por la forma en que hemos vivido nuestras vidas. Y eso nos mantiene responsable, esa conciencia de que lo que hacemos influye a los demás, para bien o para mal. Nuestro ejemplo, nuestras oraciones, la forma en que vivimos nuestras vidas. Nadie es una isla. Nuestra vida se esparce y toca la vida de otros, para el bien o para el mal. Y todos hemos de rendir cuentas
por la forma en que hemos vivido nuestras vidas. And if you've lived a wicked Y life si han vivido una vida in whatever way, mala, we know de alguna what the Lord forma, says. sabemos lo que dice el Señor, lo que va a ocurrir con aquellos que viven una vida del mal. Hay castigo eterno. These atrocities Y para aquellos que cometen esas atrocidades hoy en día, is a conclusion of a life that's lived esa es una conclusión de una vida vivida según el mal, termina There según el is mal. a remedy. Pero hay un remedio, That is the mercy of the Lord, which is y always es la misericordia del Señor, que siempre nos es extendida a nosotros, siempre nos es extendida para que regresemos a Él. Incluso a alguien que ha vivido una vida tan malvada como Rudolf Hoss. No obstante, cuando al final de su vida busca la misericordia del Señor, el Señor estuvo dispuesto a dársela. Y es igual con todos nosotros. Pensemos en la primera lectura de hoy del profeta Jeremías, que el Señor le dice a Jeremías, ponte de pie y vete al taller del alfarero. Y él va donde un hombre está haciendo trabajo, está haciendo vasijas. Y a veces no salía como él quería que saliera, así que empezaba otra vez. De esa forma debemos ser. La casa de Judá debía haber sido de esa forma, como ese barro que estaba recibiendo forma del Señor, permitiéndole que el Señor le dé forma. Y así es igual para cada uno de nosotros. Tal vez nuestras vidas no hayan resultado muy bien, tal vez hemos vivido de forma malvada en cierto grado, mayor o menor, pero el Señor dice, déjame formarte de nuevo, déjame ser parte de darte una forma nueva, una vasija hermosa de gracia. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Como Jeremías profetizó, había aquellos que no le permitían eso. Judá no le permitía formarle en la forma que él quería, en la forma que era buena. Ser ese barro flexible que puede ser moldeado para el Señor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Al permitir al Señor ser parte a diario en nuestras vidas. De esa manera venimos aquí a la misa diaria. Aquellos que han peregrinado desde las Bahamas o desde Texas u otros lugares, tal vez, están diciendo, Señor, quiero que me moldees, que me des forma, que me transformes, que me conviertas en algo hermoso, que esté listo para el cielo. Nosotros empezamos nuestro infierno, nuestro cielo, aquí y ahora, según la forma en que vivamos. Elegimos nuestro camino que termina en esa meta. Si estamos llenos de odio y fealdad y cosas malas, o si vivimos una vida que nos lleva al cielo, podemos vivir una vida de gracia. La alegría del reino eterno ya se encuentra en nosotros. Jesús cuenta estas parábolas en Mateo 3 acerca del reino de los cielos, y así es como es. Como una red que es lanzada al mar y está siendo jalada por dos botes y colecta todo diferente tipo de cosas. También habrá pescados, pero también habrá algas y basura y luego tienen que separarlo. Así va a ser al final de los tiempos. Va a haber una separación. Así que depende de nosotros ahora elegir ese camino que lleve a la vida eterna. Y si hemos pecado o pecado gravemente o vivido malvadamente de una forma u otra, eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere extender su misericordia a nosotros. Y en este año de misericordia hay un llamado para nosotros para regresar a su misericordia. Permitirle que nos moldee, permitirle que nos forme, permitirle que nos convierta en esa hermosa vasija. Nuevamente, al abrir nuestras vidas, al abrir esa puerta al Señor, al permitirle entrar, Señor, fórmanos, transfórmanos. Hazme como tú quieres que yo sea,
como es tu voluntad para toda la eternidad, y compartir tu gloria y vivir lleno de tu gracia y tu vida para siempre. Eso es lo que queremos. Y un punto final, y esto es algo que el Papa Benedicto menciona hermosamente en su encíclica sobre la esperanza. Él dice que el hecho de que al final va a haber justicia es causa de esperanza, porque vemos tanta injusticia, vemos tantos inocentes que sufren hoy en día, pero sabemos que todo eso va a quedar deshecho, que el mal no tiene la última palabra, no tiene la palabra final. Sabemos eso muy en el fondo, que eso es verdad, que la injusticia no puede ser el final, que la justicia ha de reinar al final, que el sufrimiento de los inocentes y todas estas cosas durante el siglo, que la humanidad no puede remediar, pero Dios puede, todo eso quedará deshecho. En la conclusión de aquella sección, él dice, nuestra esperanza siempre esencialmente es esperanza para los demás. Y es una esperanza verdadera para mí también. Como cristianos no debemos limitarnos a preguntar, ¿cómo puedo salvarme? También debemos de preguntar, ¿cómo podemos ayudar a los demás a salvarse? Y eso también ha de ser el comienzo de la esperanza de una resurrección, de que yo haya hecho mi mejor esfuerzo para mi propia salvación también. Nosotros hemos de beneficiarnos cuando nos interesemos en la salvación de los demás, al interceder por los demás y ayudarles a encontrar su camino hacia Cristo, a su misericordia, a su redención, a su salvación, a la vida eterna.